Hola amiguitos, ¿cómo estáis? Hablando una vez con un amigo mío biólogo, me decía que hay tres preguntas que la ciencia aún no ha conseguido contestar. La primera, ¿por qué existe algo en vez de nada? Puf, La segunda, ¿cómo ha surgido la vida? puf. Y el tercero, ¿cómo se ha podido dar el salto de la vida no inteligente a la vida inteligente? Puf. Son tres preguntas, como veis, muy interesantes. Yo en este vídeo me quiero centrar sobre todo en la primera, que es ¿por qué existe algo en vez de nada desde el punto de vista físico? La física es una disciplina que busca las causas de las cosas. Observa un fenómeno y dice, a ver, esto tiene que pasar por algo, y entonces busca la causa de ese fenómeno. Antiguamente, la religión intentaba dar respuesta a preguntas que la física no podía responder, y pensaban que la Tierra era plana, pensaban que por encima de nosotros había 7 cielos, y cosas por el estilo. Luego la ciencia ha ido avanzando y nos ha ido demostrando que existen causas para esas cosas en las cuales la fe no se tiene que meter, la religión no se tiene que meter, de manera que se ha ido recortando el espacio de la religión para que la religión se haga cargo de aquello que le corresponde y no se extralimite fuera de aquello que no le corresponde. La ciencia, por lo tanto, se pregunta por las causas de las cosas. Siempre buscando las causas primeras. Y al final de la ciencia, de la física, llega una pregunta muy importante. Si todo tiene una causa, ¿cuál es la causa de todo? Es decir, ¿por qué existe algo en vez de nada? Ahí es cuando la física llega a su propio límite. Igual que decíamos, la religión tiene su límite, también la ciencia tiene su límite. Hay muchas teorías que explican el origen del universo, pero nunca pasan de ser teorías. ¿Cuál es la causa de todo? Ese terreno es el que llamamos el terreno de la metafísica, es decir, aquello que está más allá de lo físico. En ese terreno, quien puede hablar es la filosofía y quien puede hablar es la religión. Os digo esto porque a veces hoy la ciencia la tenemos como una especie de religión. Parece que la ciencia tiene que dar explicación absolutamente de todas las cosas que pasan y que las cosas que hoy no sabemos, algún día las sabremos porque algún día la ciencia encontrará su causa. Igual que la religión no puede extralimitarse fuera de su terreno y ponerse a decir cosas científicas, tampoco la ciencia puede extralimitarse de su terreno y entrar en cosas religiosas, de manera que científicamente nunca se podrá decir Dios ha puesto en marcha el mundo, ni tampoco se podrá decir no, el mundo existe porque sí. Entonces fijaos que muchas veces contraponemos la fe a la razón y decimos que están enfrentadas. Sin embargo, entre fe y razón no hay enfrentamiento, sino continuidad. La ciencia llega hasta donde llega y a partir de ese punto entra la religión, que explica cosas que van más allá de la física. Cuando la ciencia se pregunta por las causas últimas de las cosas, entonces es cuando se abre la posibilidad de empezar a enfrentarse a lo inmaterial, pero ya no desde el punto de vista de la física, sino desde el punto de vista de la religión, de la filosofía, de aquello que va más allá de lo físico. Es decir, el último paso de la ciencia es abrirse a la posibilidad de la fe. La física tiene que explicar los procesos y cómo suceden las cosas, pero nunca debe sobrepasar el límite que tiene marcado como propia física, que es el límite de aquello que se puede ver y tocar, de aquello que se puede medir. Que no convirtamos la ciencia en una religión a la que pretendamos que dé respuesta de todo. Que tampoco digamos, no, es que científicamente se ha demostrado que Dios no existe. No, es que la ciencia puede dar explicación absolutamente de todo. No, no puede. La ciencia tiene su terreno en el cual tiene que hacer su función. La misma física llega a una pregunta que nos abre a lo metafísico. ¿Por qué existe algo en vez de nada? Y ahí es donde tenemos que hacer que nuestra mente se abra a todo un mundo en el que no todo es tan fácilmente mensurable como el mundo de la física. Por tanto, lo más racional y lo más científico es que cuando uno se pregunta finalmente por la causa de todas las cosas, tenga que abrirse a un campo que ya cae fuera de la ciencia y que sin embargo es igual de importante, porque es la causa de que todo exista. Ese campo es el campo del pensamiento, de la filosofía, es el campo de la teología, el campo de la religión. Un campo en el que muchos tienen miedo de aventurarse, pero un campo en el que un verdadero científico tiene que meterse si quiere encontrar la causa de por qué existe algo en vez de nada.